Muy bien, seguimos nosotros con información en esta noche y queríamos hablar un poco de números, hablar un poco de economía y ya le agradecemos el contacto al viceministro Marco Eliseche, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la noche. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego, a tus compañeros, un gusto estar con ustedes. Gracias, estamos con Fernanda, con Jorge para preguntar un poco por esto que, bueno, por un lado tiene que ver con el IVA, esta posibilidad de deducción que se plantea a los consumidores. Ayer nos decía Orue, hablamos de unos 10 millones de dólares al año. ¿Cuál es su mirada, viceministro, sobre esto? ¿Preocupa? ¿Hay que tener en cuenta esto? ¿Va a ser un problema para las arcas del Estado? Efectivamente, Diego, hay cierta preocupación por parte del Fisco, del Ministerio de Hacienda, por estas iniciativas que están siendo estudiadas en el Congreso. Una de ellas es la que mencionaba, el IVA. Hay otras también, hay dos del IVA, hay uno del selectivo, que básicamente buscan de alguna manera reducir estos impuestos, en algunos casos eliminar, como en el caso del selectivo, se quiere eliminar el selectivo a los combustibles. Otro planteamiento es eliminar el IVA a los alimentos, y el otro es ampliar la deducibilidad del IVA a los servicios personales. Todas estas medidas, sin entrar a tallar o a de alguna manera hacer un juicio de valor acerca del objetivo que persiguen los legisladores, que entendemos que es ayudar un poco a la gente a mitigar este problema que tenemos de la inflación. El impacto financiero va a ser muy importante. Hablamos de entre 400 millones de dólares si se aprueban todas estas medidas. Es un monto prácticamente 1% del PIB. Y realmente sería un golpe muy duro al fisco en caso que se aprueben estas medidas, se implementen, teniendo en cuenta que, y el Congreso sabe muy bien, que el presupuesto se construye sobre unos indicadores un año antes. Nosotros el año pasado, en diciembre, ya aprobamos un presupuesto en base a unas estimaciones de ingresos, y ahora a mitad de camino que se esté cambiando las reglas de juego, que estén disminuyendo estos tributos, obviamente va a imposibilitar al fisco poder cumplir con todos los objetivos trazados en este presupuesto. Esa es un poco la preocupación en general, Diego. ¿Y cómo se va a hacer para financiar lo que se tendría que financiar con eso? ¿O cómo se va a hacer para recaudar? ¿O cuál va a ser la estrategia en este panorama? Bueno, en caso que se aprueben estas medidas, obviamente la posibilidad de recaudar esos niveles de manera inmediata es imposible. O sea, el fisco no tendría herramientas para poder obtener ingresos adicionales. Entonces lo que haríamos en caso que así se suceda es, a través de las herramientas que tenemos, el plan financiero, el plan de caja, hacer recortes, hacer ajustes en esa misma proporción en los gastos, ¿verdad? Y ahí es donde nos preocupa mucho, porque los recursos del Tesoro son asignados principalmente a gastos sensibles. Por ejemplo, hoy decíamos, el programa Adultos Mayores, que llega a más de 250.000 beneficiarios, nos cuesta prácticamente 240 millones de dólares. Las jubilaciones, que también es otro lugar sensible, un monto similar. Si hablamos del servicio de la deuda que tenemos que pagar, los compromisos que tenemos internacionales, son otros 500 millones de dólares. Entonces, estos 400 millones, si es que se aprueba esta iniciativa, obviamente le dejaría sin herramientas al fisco para poder cumplir estos objetivos sensibles, y deberíamos seguramente empezar a reasignar, a recortar gastos, a atrasarnos en los pagos en el peor de los casos, que es lo que no queremos. Ya sucedió eso 20 años atrás, en situaciones difíciles que pasamos, que tuvimos que atrasar los pagos. Los salarios se pagaban el 15, el 20 de cada mes. Entonces no queremos llegar a esa situación. Entendemos, por eso decía, la urgencia que tiene el Congreso de buscar alternativas para mitigar de alguna manera la situación, pero lo que pedimos es que analicemos todas las aristas que tiene el impacto que tienen estas medidas, ¿verdad? Viceministro, ustedes habían planteado como Poder Ejecutivo y también con asesoramiento del Ministerio de Hacienda un proyecto que incluso fue presentado para evitar, por ejemplo, aumentos de gastos corrientes, principalmente en época de año electoral. ¿Eso jamás se trató? ¿Ustedes hicieron alguna especie de lobby en el Congreso ya o todavía no? Sí, lastimosamente hace 2-3 meses que enviamos esa propuesta. Esta es una iniciativa, básicamente una reforma estructural importante, porque estamos hablando, esa ley no es que se nos ocurrió presentar, estuvimos viendo el comportamiento fiscal en años previos a las elecciones, y esto se da cada 5 años, esto no es de ahora, que es que se da este año, cada 5 años, el año previo a las elecciones, suceden estas iniciativas que buscan de alguna manera fines, digamos, sociales o políticos,
y no teniendo en cuenta estos criterios técnicos, y entendemos que en año político eso es mucho más común que suceda. Entonces este proyecto de ley lo que busca es limitar que se estudien estos proyectos de leyes en años electorales, porque finalmente lo que sucedió en el 2012, si ustedes recuerdan, en el 2012 hubo un incremento salarial del 30% para todos los funcionarios. Eso cortó una seguidilla de 8 años consecutivos de superávit fiscal, y también se aprobaron leyes jubilatorias extraordinarias que hasta ahora no nos recuperamos. Entonces, el temor es que se vuelva a suceder esto en años previos a las elecciones de vuelta, y presentamos esta propuesta en una intención de llegar a un consenso con todos los poderes del Estado, porque de nada sirve que solo el Poder Ejecutivo tome ese compromiso. Todos los poderes del Estado deberíamos coincidir en esta idea de no tratar estas iniciativas, y que el nuevo gobierno que venga sea el que plantee las reformas o los ajustes que sean requeridos. Es un poco la idea de ese proyecto de ley. Viceministro, hablando también de esta época electoral, política, como bien usted lo mencionaba, bueno, muchas personas en sus hogares seguramente se estarán preguntando qué es lo que está pasando. Para muchos incluso representa algo positivo, teniendo en cuenta de que va a afectar positivamente un poquito su bolsillo personal, pero sin embargo esto de a poco va a ir afectando también los servicios públicos que tienen que ver con salud, por sobre todo que estamos con mucho déficit desde hace ya varias décadas, y bueno, también otros aspectos también en cuanto a lo que el Estado tendría que estar invirtiendo ese dinero, ¿verdad? Jorge, ahí tocaste un punto muy importante que también hay que explicar. Esta medida, en caso que sea aprobada, no necesariamente le va a ayudar a la gente. Eso también es importante explicar. El caso del IVA a los alimentos, por ejemplo, el IVA a los alimentos, por ejemplo, hierba, leche, aceite, fideo, es del 5%. Supongamos que se apruebe esta ley y se elimine este 5% del IVA a los alimentos. Nada garantiza que ese 5%, esa reducción, se traslade al consumidor. ¿Por qué? Porque los precios los definen los comercios, de los supermercados, las tiendas. Entonces, que el empresario le traslade el beneficio al consumidor, y es algo que está estudiado técnicamente, no sucede, por lo menos en un 100%. En el mejor de los casos, una parte se le traslada, pero no el 100%. Entonces, es una medida que va a causar mucho daño al fisco, que va a quedarse sin margen de maniobra, como bien decís, en sectores sensibles como es salud, como es educación, como es servicios sociales, y en realidad el beneficio potencial para el consumidor es muy bajo, ¿verdad? No va a tener ese impacto que busca el legislador. Eso también se lo explicamos, le hemos hecho entender, pero lastimosamente hasta ahora no se ha iniciado ese debate, digamos, en esa línea, ¿verdad? La cuestión que se haya decidido el aumento del salario para el sector privado, les aprieta, por decir un término, les compromete a ustedes también, por más que ya hizo referencia a los salarios públicos, compromete un poco también en cuanto a lo que se van a venir probablemente como reclamos. Claro, porque el salario mínimo, el aumento que se da en junio ahora, que ya salió el decreto, tiene un impacto, de hecho que tiene un impacto en el fisco directamente, porque hay sectores que están indexados al salario mínimo. Tenemos las fuerzas públicas, por ejemplo, que por su ley especial automáticamente se ajusta a su salario, y otros sectores no, ¿verdad? Tenemos otros sectores que hace 10 años no tienen aumento, con excepción del sector docente y algunos personales blancos que han tenido aumento. El resto del personal civil hace casi 10 años que no tienen incremento, y con justa razón seguramente van a venir los reclamos, pero estamos en una situación muy complicada, muy difícil. Venimos de 3 años, 4 años prácticamente consecutivos con situaciones de shock externos, sequías, inundaciones, pandemia, y todo esto ha afectado al fisco. Nosotros nos hemos tenido que endeudar, todos sabemos, en montos más allá de lo que normalmente nos endeudamos. Hemos dejado de recaudar también recursos importantes por estas situaciones. Entonces el fisco tiene que recuperarse, tenemos que volver al equilibrio fiscal. Eso nos va a llevar tiempo. Entonces no podemos hablar en estos momentos. Es muy difícil al menos tratar de tocar estas reivindicaciones que pueden ser justas, pero que hay que entender que el margen fiscal es mínimo, ¿verdad? En el caso de esa deducibilidad de las compras de alimentos y bebidas que ayer se aprobaba en el Senado, decían, incluso hablábamos con el propio Uruguay, que prácticamente casi todos los sectores se mostraban a favor, porque decían que eso iba a ayudar a formalizar más a las personas, a hacer que aquella gente que acudía a la informalidad, ya sea para comprar o para vender, vuelva nuevamente y se reinserta ese sistema formal. ¿Eso no va a ayudar, acaso, viceministro, a que también aumenten quizás las recaudaciones de algún lado? Y no hay estudios por lo menos que demuestren eso, porque
Porque estamos hablando de un grupo de contribuyentes que son prestadores de servicios. Son 300.000 aproximadamente, 280.000 contribuyentes prestadores de servicios. Y la gran mayoría de estos contribuyentes ya son contribuyentes del IRP. Una parte de ellos no son, pero la gran mayoría de estos 300.000 son contribuyentes del IRP. Por lo tanto, pueden deducir el 100% de sus gastos en el IRP. Acá lo que decimos básicamente es que en el caso del IVA, y hay que entender esa la parte técnica, a lo mejor un poco difícil, tratar de explicar en términos sencillos. Sí. El IVA es un impuesto al consumo. El que paga el IVA es el consumidor final. En este caso, el prestador de servicio, por un ejemplo, un abogado que presta un servicio y factura a su cliente, le está cobrando ese 10% a su cliente. O sea, el IVA no es del prestador de servicio del abogado, sino es del cliente que pagó ese impuesto. Entonces, lo que estamos acá discutiendo es que ese 10% que pagó el cliente del abogado, el abogado lo use para gastos personales, lo use para su alimentación personal o de su familia o sus vacaciones o el repuesto de su vehículo particular. Y ahí es donde creemos que no hay un entendimiento técnicamente de lo que es el IVA, ¿verdad? El abogado puede deducir todo eso, pero en su impuesto a la renta personal, no así en el IVA. Lo correcto es que él deduzca en el IVA los gastos relacionados a su servicio. O sea, el abogado puede deducir su computadora, puede deducir la tinta de la impresora, puede deducir los libros que compra para su bufete de abogados, puede deducir el alquiler, puede deducir el agua, la luz, pero no así los gastos familiares o personales. Ahí es donde nosotros creemos que hay un error conceptual. Igual se va a dar la formalización en el IRP, ahí se va a dar la formalización, pero finalmente nosotros llegamos a un acuerdo en el Senado. Entendimos también el punto, porque la parte de alimentos, donde ellos no justificaban, pero el abogado, el contador, tienen que comer, y es cierto. Entonces ahí llegamos a un punto, digamos que de acuerdo, de llevar hasta un 30% la deducibilidad de los alimentos y otros gastos personales, y creemos que es un punto razonable de equilibrio que va a ayudar a este sector, y esperemos que en la Cámara de Diputados se pueda aprobar en esa línea que ya hemos consensuado en el Senado, y de esa manera podamos aprobar esta medida. Claro, y también uno entiende las preocupaciones de ustedes técnicas que tienen que ver con la administración, que tienen que ver con el tema impositivo, pero también en la realidad que nos cuentan desde Defensa del Consumidor, desde los índices del BCP también, viceministro, que realmente está todo más caro y que realmente la inflación le está golpeando al ciudadano, sobre todo al ciudadano común. Digo, en el sentido de los ingresos. Así es, Diego, lastimosamente esta coyuntura que estamos pasando, no solamente en Paraguay, todos los países están viviendo una espiral inflacionaria, especialmente por el combustible y los alimentos. En el caso de alimentos, la recuperación de las economías luego de la pandemia ha sido mucho más rápido que la producción. Entonces eso hace que los precios de los alimentos suban. Sumado a eso, en el caso de Paraguay tuvimos una sequía grande al comienzo del año que ha mermado la producción interna. Entonces eso ha hecho que la inflación esté llegando después de casi 20 años de vuelta a una inflación de más de 2 dígitos. Lo que estamos viendo en el equipo económico es ver medidas que seguramente van a ser anunciadas en los próximos días para enfocalizar a los sectores más vulnerables, tratar de darle un auxilio a esos sectores, y también por el lado de la producción, incentivos a través de las herramientas crediticias para incentivar a la producción a que este segundo semestre del año, y con las mejores condiciones climáticas que estamos viendo, aumente la producción y eso ayude a mitigar un poco la inflación. Lo que no podemos controlar es lo de los combustibles, que todos pensábamos que iba a ser breve este conflicto, pero lastimosamente se está alargando. Entonces, todos los análisis que estamos viendo de expertos hablan de que esto se va a prolongar hasta el año que viene por lo menos. Así que tenemos un panorama por el lado del combustible muy, muy difícil. Vamos a tratar de con las herramientas que tenemos, tratar de mitigar ese impacto, pero vamos a tener seguramente presiones por el lado del combustible. Dejamos el tema combustible para otro momento porque también tenemos muchas consultas ahí, viceministro, pero para no extender demasiado. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Feliz viernes, muy amable. Gracias, Diego, Fernanda y Jorge. Un saludo grande a la audiencia. Gracias, muy amable. Marco Licencia, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, charlando con nosotros. Interesante la mirada. Claro, ellos miran exclusivamente o principalmente el tema recaudatorio y los gastos que tienen que afrontar. Sobre un panorama ya realizado el año pasado, nos cambiaron las reglas del juego, decía el viceministro. Y hay muchos proyectos, por ejemplo, que contemplan, Diego, reasignaciones o vueltas nuevamente de un presupuesto que no se tenía en cuenta o que se cortó a mitad de algunos meses pasados, que ahora se tiene que reinsertar otra vez. Pero ¿qué pasa? Vos mismo decías, está la inflación,
Están subiendo todos los precios de todos los productos de la canasta básica prácticamente. No se ve mejoría ni disminución en ese sentido. La gente ya de repente no tiene que comer, aquel sector más carenciado, ¿a qué va a acudir? A esa olla popular que va a necesitar, por ejemplo, dinero de las instituciones, del Ministerio de Desarrollo Social para poder comer, para darle de comer a su familia más de una vez al día o quizás. Ahora, hay un tema que no encuentro otra palabra, pero que parece una gran bola, que es el tema ese de la formalización. Parece que al final nadie cree en eso, porque decía el viceministro, un grupo finalmente muy chico de gente. Y no hay estudio, dice. Claro. Así también el tema de la deducción de los impuestos es muy cierto lo que dice, son 5% y que al final es muy poco y normalmente ya ese 5% ya inclusive algunos comerciantes, grandes empresarios no van a poder, o sea, no van a querer implementar y van a finalmente quedarse con los 5%, es lo que decía. Bueno, vamos a ver qué panorama tenemos para hablar todavía de esto y estén atentos porque hoy queremos incluir también el tema del salario mínimo, el bolsillo del trabajador, cómo está, corresponde o no corresponde. El trabajador, por ejemplo, que está en IPS, este 30% no le afecta en lo más mínimo, porque no factura. No. A veces le descuenta, esto le va a pasar por un costado, claro. Da la sensación de que hubo una medida económica, pero a la gente que está en IPS, al obrero, al trabajador, al asalariado, esto no le va a afectar ni beneficiar en lo más mínimo. Nada.